no creo en el Dios, así en Dios con mayúscula de la Biblia, de la tradición cristiana evangélica, que es como la que conozco, en la que me crié, pero sí en un todo que nos trasciende pero del que somos parte, ¿no? Y que es parte de nosotros y que genera comunión con otras personas, con árboles, plantas, animales, la tierra. Y vivo mi fe mucho desde ese lugar y en la comunidad, ¿no? En la comunión con otras personas, con animales, con plantas, en ese intercambio. Y voy a la iglesia a veces por las personas, porque hay comunidad quizá y me gusta encontrarme y tener proyectos en común y ideas y compartir. Creo en Dios, pero no creo en un Dios que nos legó la cultura o determinadas instituciones, que es el Dios todopoderoso, o el Dios que todo lo siente, o el que todo lo puede. Ese Dios totalmente otro, no creo en ese Dios. Aunque sí creo en el Dios que representa a Jesucristo, que es un Dios que no es, sino que está presente caminando junto a. En ese Dios sí creo. Y no asisto a ninguna iglesia porque observo que la iglesia es una institución religiosa y en tanto religión navega en lo político, en el poder de lo político, así que no me siento interpelado ni observo desde el punto de vista de los evangelios que está interpelando a la sociedad actual. Bueno, después de haber sido criada en una iglesia cristiana, de haber estudiado en un colegio bautista, de asistir toda la vida a la misma iglesia y con una familia también cristiana, llega a un punto donde me empecé a cuestionar sobre lo que creo. Actualmente no me congrego porque ya no creo en la estructura ni en las prácticas que se hacen dentro de una iglesia tradicional. Y estoy también cuestionando mi espiritualidad o más bien mi práctica espiritual. Y llegué al punto de cuestionarme de lo que creo. ¿Lo creo porque decido creerlo o porque me enseñaron a creerlo? Entonces desde ahí empieza mi cuestionamiento sobre eso, mi espiritualidad. Todavía conservo y practico un par y más bien creo que milito la espiritualidad. Ya no siento que soy parte de una congregación o una iglesia, sino me creo más como militante. Sí, creo en Dios. Voy a una iglesia porque considero que no se puede vivir la fe aisladamente, porque el ser humano no puede hacer nada significativo de manera aislada, porque no está en su naturaleza por más que quiera. Para mí todo es una gran iglesia, pero si trato de responder la pregunta, trato de vivirla de manera íntegra, como llevando los principios y las estructuras que se aprenden en las enseñanzas bíblicas, tratarlas de aplicar a lo demás. Un ejemplo en concreto, no sé, puede ser viviendo en comunidad, tratando de ayudar cuando se pueda, tratando de compartir, no siendo indolente a las necesidades de las demás personas que me rodean al menos. Hola, sí, creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia porque vivo la espiritualidad alrededor de personas que siento verdaderamente comunidad, mi familia, amigos. Vivo mi fe desde, por un lado, una perspectiva más íntima, a veces en la soledad de contemplar ciertos momentos, y por otro lado, en la práctica asiva de la defensa de la humanidad, la naturaleza y prácticas de bondad. Yo no creo en Dios, yo sé de Dios, porque vivo en su amor. Y voy a una iglesia casi todos los domingos, porque es uno de mis lugares sagrados.
donde me encuentro con Dios, con la divinidad, y donde me encuentro conmigo mismo también. Y creo en Dios. No voy a ninguna iglesia. ¿Por qué no? Porque soy musulmán. ¿Cómo vivo mi fe por fuera de la iglesia? Como todo buen musulmán, rezando en casa o en donde se encuentre y tratando de empatizar con otros creyentes y otras creyentes. Yo no sé ustedes, pero a mí la musiquita me mató. Emoji del lloro. Che, pará, hagamos las cosas bien. Vamos a presentar a Tomás, porque lo tenemos ahí, la gente lo está viendo. Bueno, primero, gracias por estar acá. Les presento a la gente que no lo conoce, pero debería conocerlo. Tomás Castaño Marulanda es comunicador social. Actualmente es candidato a magíster en Teología Latinoamericana en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Es la cara de Teo Cotidiana, que quizá muchos acá la han visto en sus redes, y es host en el podcast de Teo Cotidiana y autor del libro Jesús para la vida real. Y también es papá de Ariel. Tommy, muchas gracias por estar acá nuevamente. Estoy feliz. Yo no sé si era la música, pero también me conmovió mucho escuchar. Hubo algo ahí, ¿no? Manipulamos con la música, es algo que los evangélicos hacemos bien para que Lo lograron. te emociones. Bueno, muchos testimonios no pudimos cortar al medio o mandar comentarios en el medio, pero ¿qué te parecieron? Hay un universo. Al comienzo hay algo que se dice que me parece muy bello. No creo en el Dios de D mayúscula. Y tengo un mensajito por ahí que alguna vez publiqué y tiene que ver con esa reflexión. Y es que en la fe cristiana creemos en un Dios que se hace humanidad. Entonces Dios se escribe con H minúscula de humanidad, ¿no? Y creo que mucho de la institucionalidad nos ha generado una separación que Dios constantemente ha buscado cerrar, quitar, ¿no? Dios arriba y nosotros abajo. Dios en el Evangelio encontramos un Dios que corta las brechas del arriba y el abajo para mirarnos de manera horizontal y para que le veamos de manera horizontal, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que en mucho de la institucionalidad está en contra de lo que el Evangelio realmente enseña de la horizontalidad de Dios a través de la humanidad de Jesús. Y una humanidad que es atrevida, ¿no? Una humanidad que toca a los intocables. Dios, humanidad que se acerca a quienes se supone que son los desechados de la sociedad, ¿no? Un Dios humanidad que perdona los pecados de quienes se supone por la ley deben ser asesinados, apedreados, ¿no? Jesús y la mujer adúltera. La ley dice que hay que matarla y Jesús llega y cuestiona a quienes están intentando aplicar la ley y salva a la mujer pecadora. Un Dios humanidad que busca darnos salvaciones concretas en el día a día de maneras prácticas en contraposición a las religiones nominales o a las facciones nominales de la religión que buscan constantemente ponernos a Dios arriba y a que lo miremos por allá intocable, inalcanzable. Jesús nos muestra un Dios que es tocable, que es alcanzable, que lo vemos y lo presenciamos y lo vivimos en el horizonte, en lo cotidiano, ¿no? Y me llama mucho la atención porque esta persona hablaba mucho de encontrar lo divino en la naturaleza. Y me hizo recordar a Jesús que nos enseña a buscar la divinidad en los cuentos campesinos. El sembrador salió a sembrar. La imagen de Dios, del reino de Dios en Jesús,
es un sembrador que sale a sembrar, es una mujer que amasa el pan, que organiza las medidas de harina y de levadura para hacer el pan. Es un Dios que nos invita a ver el reino de Dios en los conflictos familiares, ¿no? La parábola de los hermanos. Creo que hay mucho por aprender. Creo que cada universo es viable, es respetable. Creo que necesitamos abrirnos. La parte del musulmán me tocó mucho. Creo que tenemos mucho por aprender en lugares que se nos ha enseñado que son separados, apartados, intocables. Creo que tenemos mucho por aprender de esas personas y de esos, ah, am, de esas devociones, ¿no? Que no son las que se nos han enseñado. Hay otros que están bien en sus iglesias y eso también está bien. Cada uno va viviendo su proceso. Y hace unos días, en el último episodio, también volviendo a los episodios del podcast después de muchos meses, yo hablaba de una imagen. Usualmente me imagino a Jesús en la mitad y muchas personas alrededor mirándolo. Y hay personas que al verlo de frente van a describir, perdón, no descubrir, aunque también al describir se descubre, van a describir sus ojos, su nariz, que de frente uno no sabe si es una nariz respingona y larga o es una nariz acortada. Uno de frente describe una nariz, pues como se ve de frente, y van a describir lo que se ve de frente. Otros van a describir sus espaldas, otros van a describir su perfil, y ahí sí nos damos cuenta si la nariz es respingona y larga o es acortada. Y a lo que quería llegar con esa descripción es que aprendemos a ver completamente a Jesús, un Jesús más todo, más real, más cuando lo miramos con las descripciones del otro. Cuando juntamos la descripción de quienes están viendo la parte del frente y de quienes están viendo sus espaldas. Cuando juntamos la descripción de quienes lo están viendo de perfil y quienes están viendo otras partes desde el contexto en que está viviendo, ¿no? Y creo que nos enseñaron a ubicarnos en un lugar y desde ese lugar tenemos que mirar a Jesús completamente, y hay otras descripciones de otras perspectivas, de otras vivencias, de otras realidades, de personas que están mirando a Jesús, y vemos realmente a Jesús cuando aprendemos a mirarle con el otro. Sí, y en eso que decís, ¿sabes qué me haces pensar también en la mirada, hasta si querés, antagónica, ¿no? Em, Pensando en el caso de la mujer sirofenicia, eh, que le pide el milagro y Jesús le dice, no, yo vine para los hijos, o sea, los perros no. Los perros no pueden comer la comida que es para los hijos. Y ella, al hacerle cambiar la perspectiva, diciendo, bueno, al menos, ¿no? Los perros comen las migajas de los hijos. Esa es otra, si querés, un Jesús de frente, ¿no? Que ahí se da cuenta de que en realidad, bueno, sí, es para todos la comida, ¿no? Yo pensaba, bueno, en esto de las repercusiones ahí había puesto en el chat que variados los testimonios, ¿no? Alguien nos escribió al WhatsApp también, lo tengo acá. Tenemos Cintia, nueva seguidora. Saludos, Cintia, gracias por seguirnos. Vamos, Cintia. Quería un poco, ya que arrancamos por el final, y después vamos a terminar preguntándole más sobre Teo Cotidiana, porque nos gustaría, Tomás, que te conozcan también, pero como ya te metiste de pleno en el tema, eh, una de las preguntas que habíamos pensado era, digamos, cómo viven cómo viven su fe las personas fuera de las instituciones eclesiales. Un poco en los comentarios se pudo ver algo de eso, pero ¿cómo crees vos que viven las personas fuera de las instituciones eclesiales? Y pregunta también pegada a esta, ¿cómo ves a la iglesia vos hoy, la iglesia latinoamericana? Breve, lo posible.
Una pregunta, viste, re larga. Un desarrollo, pero bueno. Estaba muteado. No. Estaba tomando Ahora sí. Bien, bien. Ya, me di cuenta. Yo viví muchos años una fe después de la iglesia, ¿no? Yo crecí en una iglesia pentecostal desde los 8 años, una iglesia del barrio, una iglesia de la comuna donde crecí. Crecí en una comuna muy violenta y muy pobre, y puedo decir que en muchos aspectos la iglesia me salvó, ¿no? De muchas oscuridades del barrio. La iglesia tenía una oferta cultural gigante, se hacía teatro, se hacía coreografías. En la iglesia aprendí a tocar los instrumentos, en la iglesia medio aprendí a entonar para cantar. En la iglesia hacía parte del grupo de alabanza, hacía parte del grupo de oración, hacía parte de una escuela ministerial donde le enseñábamos a la gente a enseñar, porque tuve mi primera experiencia de predicación y fue un desastre total. Y entonces luego empecé a buscar, a aprender a hacerlo, y quise enseñarle a otras personas a hacerlo, porque no quería que las demás personas vivieran el desastre que yo viví en el primer sermón que di. Em, Tenía a cargo algunas células, hacía parte del liderazgo juvenil, y creo que con todo esto que estoy describiendo, les voy mostrando cómo uno se llena, cuando uno hace parte del liderazgo de las iglesias locales pequeñas, uno se llena y se llena y se llena y se llena de cosas hasta que en algún momento explota. Y me estaba quemando muchísimo. Yo estaba desde los 8 más o menos hasta los veintitantos, 23 años, algo así. Y en todo ese tiempo, uno aprende a responder las preguntas que tiene frente a la fe con las respuestas oficiales de la iglesia local, con las respuestas oficiales que le enseña a uno el pastor y los líderes. Y en algún momento, entre la adolescencia y la juventud temprana, las respuestas oficiales de la iglesia ya no me bastaban, ya no me cuadraban, ya no eran suficientes para responder a mis preguntas. A veces recuerdo hacer una y otra vez la misma pregunta y recibir una y otra vez la misma respuesta, y hacer contrapreguntas a las respuestas que me daban, y darme cuenta que las respuestas que me daban no alcanzaban a resolver las preguntas. No había en algunas partes coherencia, en otras lógica, había solamente una automatización de respuestas. Si se pregunta esto, se contesta esto. Y hubo un momento en el que ya mis preguntas no eran bien vistas, ¿no? Hacía parte de todo este liderazgo dentro de la iglesia. Me llamaron a una reunión, me sentaron, el pastor de la iglesia me dijo: ya no quiero que hagas parte de nada de lo que haces en la iglesia, porque lo que le enseñas a la gente no es lo que nosotros enseñamos, no es lo que nosotros hemos acordado que es la verdad, básicamente. Y me fui de la iglesia y empezó un proceso. Ahorita alguien decía en el chat, Monina Prado hablaba del dolor. Comenzó un proceso doloroso porque uno, 8, veintitantos, 23 creo. En ese tiempo uno construye los amigos, en ese tiempo uno construye el ministerio, lo que decían ahorita ustedes, uno es alguien dentro de la iglesia local, esas 100 personas, pero uno construyó un nombre, ¿no? Ah, y de la noche a la mañana, después de una reunión, yo no era nadie y ya no Claro, pertenecía a ese lugar. hay algo de muerte civil ahí, un término que en derecho no existe, pero quiero decir, te vas y te mataron, te fuiste y esas amistades quedaron, ese exilio, ahí ponen gente de la producción en el chat. Es durísimo porque te das cuenta que los amigos que eran tan amigos, ¿no? Bueno, eran amigos de iglesia. Es fuerte eso que contás. Mi mejor amiga de la época, de los 23, veintitantos años, veníamos siendo amigos desde la adolescencia, ¿no?
la misma gente con la que uno crece y crece en el ministerio desde los 16, estaba en el ministerio, es decir, llevaba 7 años construyendo una vida ministerial en la iglesia. Mi mejor amiga me citó a una reunión en la terraza de mi casa. Nos sentamos y hablamos y me dijo, yo no quiero ser la amiga del rebelde de la iglesia. Y me terminó la relación de amistad. Ya dejó de ser mi amiga y eso fue muy doloroso. Tenía una banda musical que venía creciendo, em, teníamos un montón de planes y de la noche a la mañana, después de una reunión con el pastor, ya no tenía banda musical, ya no estaba como parte de ellos porque ya no era parte de la iglesia. Me excomulgaron de la iglesia. Bueno, mentiras, no. En la iglesia simplemente me quitaron los cargos. Yo decidí irme, no después de eso, porque no veía razón de ser, de seguir estando ahí. Después de haber construido durante 7 años algo que me estaban quitando de un momento a otro. Pero sí, me echó mi mejor amiga, me excomulgó la banda y quedé a la deriva, ¿no? Y de ahí empiezo a darme cuenta que sea donde sea que vaya, a cualquier iglesia, no pertenezco ahí y tampoco pertenezco al lugar de donde salí. Y entonces hay un problema de identidad gigante Mm. porque uno no tiene pertenencia, uno pertenecía al lugar donde creció, pero ya no pertenece ahí, uno ya no es de de ningún lado. Y de alguna manera lo que hago es, yo soy muy de imágenes, ¿no? La imagen que tengo para este relato es que Dios es una especie de jarrón y tuve que romper el jarrón que era Dios y volver a construirlo poco a poco. Y con esa reconstrucción también estaba reconstruyendo mi vida. Con esa reconstrucción estaba reconstruyendo mi forma de servir a la causa del evangelio. Para mí el ministerio siempre fue muy importante. Y es un proceso lento, es un proceso largo. Yo puedo contar esto sin sentarme a llorar desde hace unos 3 años, ¿no? Tengo 38. Es decir, es un proceso que me generaba llorar y llorar como un bebé, ¿no? Como, pucha, hoy se me rompía el corazón contando esto hasta hace 3 años yo puedo hablar de esto con mucha tranquilidad. ¿Y Y en cómo, ese tiempo cómo pueden las personas, estoy pensando esto que contás que es fuertísimo, pero que un poco nos pasó a todos? ¿Cómo, no a modo de consejo, porque uno no se planta en un lugar de aconsejar al otro, pero contás tu experiencia y contándonos tu experiencia te adelantaste un montón de preguntas que teníamos respecto a tu recorrido en la fe, pero yo pensaba esto que vos comentaste recién. Estas personas, digo vos, yo, digo un comentario para alguien que nos esté viendo. Las personas que se alejaron, ¿no? Lastimadas, enojadas, con situaciones parecidas a las que vos viviste. ¿Cómo, de qué forma pueden reconstruir su espiritualidad? ¿De qué modo pensás que se puede reconstruir? cada proceso es diferente, cada proceso es válido, cada dolor es válido. Muchas personas nos han dicho que somos rencorosos, que estamos llenos de odios. Cada experiencia es diferente. La experiencia que te llevó a tener tus heridas no debió pasar. El proceso de sanación en tu vida es tuyo y es válido. Y en medio de todo eso, en la introducción del libro de Jesús para la vida real, usando las imágenes, yo hablo de una rosa como un símbolo de el cristianismo, ¿no? Y la rosa tiene belleza, lo que les decía al comienzo. Hoy que tengo un desorden mental de ideas, entonces quiero como ir aterrizándolas.
Hoy puedo sentarme con tranquilidad a hablar con quienes fueron mis pastores de esa época, con cariño, con sin rencor, reconociendo que hay aportes importantes de ellos para mi vida, ¿no? Por ejemplo, el don de servicio de quien fue mi pastor en esa época, ah, eso imprimió en quienes crecimos cerca de él algo diferente, ¿no? Esta idea de servir a la iglesia, yo lo vi terminando de predicar y lavando el baño que estaba untado de popó de alguien. Eh, yo lo vi barriendo, ¿no? Yo lo vi sirviendo. Y eso imprimió algo importante en mi vida. Para mí no hay ministerio sin servir, no hay ministerio sin ah, eh, organizar, aportar. El ministerio de la toalla, ¿no? El ministerio de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Para mí no hay ministerio sin toalla. Eh, pero hoy puedo llegar a esto, a sentarme con ellos, a conversar de mil cosas, a compartir diferentes ideas. Después de mi proceso de herir, de estar herido, de cicatrizar la herida, de vivir los tiempos de dolor, el dolor es válido, ¿no? Usualmente nos dicen que es que tenemos que pensar sin doler y tenemos que perdonar. El perdón es un proceso también. Em, Creo que la rosa, hay espinas en la historia que son dolorosas y que generan heridas, pero hay belleza en la historia. La belleza más importante es que Jesús está en medio de nuestra historia, no provocando estas cosas, ¿no? No como que desde antes de la fundación del mundo Dios escribió que estas vainas iban a ocurrir y nos iban a doler, no, pero sí buscando sanar las heridas que nos generan las espinas de la iglesia. Y hay espinas en mi caso que son más de carácter, de encuentros ideológicos, de no poder acordar entre una idea y la otra. Hay espinas que son horribles. Hay pastores y líderes espirituales que han abusado física, psicológica, sexualmente de sus feligreses. Y es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, decirle a las personas cómo vivir ese proceso, creo que es muy difícil. Am, Oro porque puedan ver a Jesús, que es la belleza de la rosa, sanándoles en cada paso que van dando. Hay algunas sanidades que van a ser más rápidas, hay algunas que van a ser más lentas, van a ocurrir muchos años antes de que puedan sentirse tranquilos con lo que ha ocurrido, pero oro más que decirles, vean a Jesús en lo que van viviendo, oro porque vean a Jesús que sana, que salva, que limpia, que restaura, que vincula, que acepta, que acerca. Oro para que vean a Jesús en los pasos que van dando mientras están doliendo con las heridas abiertas. Tommy, eh, pensaba recién, bueno, todo esto que contás. Primero quiero saludar a Martín, que está ahí uno de nuestros compañeros del año pasado, que está ahí en el chat. Un abrazo, Tincho. Em, Ahí está. Pensaba, parte de todo este proceso es lo que derivó un poco en Teo Cotidiana también. Totalmente, totalmente. Yo soy pentecostal. Muchas de mis experiencias son momentos ah, de experiencias extrasensoriales, ¿no? Después de todo esto que ocurrió en la iglesia, después de que me había ido, después de todo este dolor que tengo, de esta falta de identidad, ya no sé quién soy porque todo lo que soy está conectado a la iglesia donde crecí. Eh, en algún momento estaba leyendo un libro y me acuerdo sentir la necesidad muy fuerte de
arrodillarme. Y yo tengo eh, algún trastorno debo tener, no ha sido diagnosticado, pero en mi mente estaba peleando porque yo necesito terminar este párrafo, pero necesito arrodillarme ya, pero necesito terminar este párrafo, pero necesito estar de rodillas. Y me arrodillé y le decía a Dios como yo no estoy aquí para decirte nada, yo siento que me llamaste y aquí estoy. Y fue un momento en el que percibía a Dios muy cerca, haciéndome entender que había un cambio de rumbo. En ese cambio de rumbo surge un documental que se llama Él entre nosotros, está en el canal de Teo Cotidiana. Él entre nosotros fue una apuesta de mostrar a Jesús afuera de los muros de las iglesias y presentamos a Jesús por medio de de 5 artistas, de 5 formas de expresar adoración desde el arte, de 5 teologías, 5 teólogos y teólogas am, que estaban planteando la idea de Jesús desde 5 perspectivas diferentes. Había una metodista, un pentecostal, había un luterano, más o menos luterano, habían 5 versiones de Jesús desde diferentes denominaciones y habían 5 profesiones, 5 personas que desde sus profesiones nos contaban cómo viven a Jesús. Y ese documental tuvo un momento de auge, ya no se recuerda tanto, pero tuvo un momento de auge dentro de la ciudad. En esa época yo trabajaba con derechos humanos, entonces el subsecretario de Derechos Humanos se dio cuenta del documental y me dijo como, ¿por qué no presentamos a Jesús como un defensor de derechos humanos, un defensor de la dignidad humana? Y proyectamos este documental en un teatro de la ciudad, así gigante. Cuando lo presentamos había filas de 3 cuadras de personas queriendo entrar al teatro para ver el documental. Esta, ah, en las redes, el planteamiento del documental tomó una cierta fuerza. Samuel Lagunas, alguien un escritor y crítico de literatura y cine de México, me escribió diciéndome quiero conocer el documental porque quiero escribir sobre él. Hizo una crítica al documental preciosa. Me acuerdo, yo soy muy sensible, soy muy llorón. Me acuerdo sentado leyendo la crítica al documental y llorando. Y este documental me hizo visible en las redes sociales y la gente empezó a buscarme por lo que yo decía sobre Jesús. Y bueno, ese era mi perfil personal. Entonces el problema es que en algún momento si quería echar un chiste bobo en mi perfil personal no quedaba bien porque la gente estaba buscando lo que hablaba sobre Jesús. Y saqué en esa época una página de Facebook y empecé a mandar a la gente allá a leer lo que decía sobre Jesús para poder decir mis chistes malos y bobos aquí en mi perfil personal. Ya no uso casi mi perfil personal. Em, Ese fue el primer lugar donde surgió Teo Cotidiana. Tiene alrededor de 18,000 seguidores Facebook y de ahí en adelante empecé con Instagram, con Twitter, que luego es X, y lo último que empecé fue el podcast. Ah, Luego de una temporada del podcast surgió el libro, que el libro son 20 episodios del podcast transcritos y editados, porque los primeros episodios del podcast lo que hice fue como vaciar todas mis reflexiones derivadas de este proceso de la fe sin iglesia, derivadas de este tránsito en el que estaba buscando mi identidad y empecé a leer libros sobre Jesús y dónde rayos encuentro a Jesús, a este Jesús que me habían entregado y que se me rompió, ¿cómo lo reconstruyo? ¿No? Los primeros episodios del podcast son esto, son mis reflexiones de todo este tiempo. Y ahorita, reciente, este año,
comenzamos muy esporádicamente a hacer encuentros comunitarios de Teo Cotidiana, lo llamamos casa abierta, porque literalmente es mi casa abierta para que hagamos el encuentro comunitario. Han venido varias personas. En el primer Bien encuentro, lineal. hola. Bien lineal, digo. Casa abierta porque es mi casa y está abierta. Muy original el concepto. Y vinieron 22 personas, luego vinieron 17, han estado viniendo algunas personas. De este semestre en adelante, cada primer sábado de mes, vamos a tener nuestra casa abierta en Teo Cotidiana. Este próximo sábado es el próximo encuentro comunitario y vamos a ir mirando qué va ocurriendo. La propuesta de comunidad viene a muchos años después de esa experiencia de ya no tengo iglesia, ya no tengo identidad, ya no tengo amigos, ya no, ¿cómo rayos se vive esta vaina? Mm. Bien, ahora, entonces para esta nueva propuesta de casa abierta, no pedís membresía de iglesia. Efectivamente, es algo más que se puede ir, digamos. No, porque nos pasamos de hora, pero la verdad que escucharte es muy lindo y compartir con vos también, pero digo, se puede entonces. Existe la vida después de la iglesia, en definitiva. Llevará su llanto, su proceso, que vos decías que también es muy artesanal, el proceso de cada uno. El exilio es duro. Pienso esto que decías de reconstruir los pedazos. A veces por dolores, por lo que nos dijeron otros. Me quedé muy choqueado con lo que contabas de tu amiga. Nos rompen a Dios en 1000 pedazos. O no es la imagen que teníamos de Dios. Y eso hay que reconstruirlo. Y vos decías, busqué a Jesús en dónde estás, ¿no? Pero se puede entonces vivir. Hay una vida de fe después de la iglesia, ¿no? Queremos dar un poco mensaje de esperanza. Sí, bueno, yo le Porque, preguntaría a Tommy qué es lo interesante de eso, de vivir claro, esa fe después de la iglesia. Todo este tiempo, la mayoría de este tiempo lo viví, bueno, en el primer momento estuve en dos lugares, una iglesia muy neopentecostal, pero también muy interesantemente, dentro de todas las críticas que se hace a la iglesia neopentecostal, sin esa iglesia yo no hubiese sobrevivido en el cristianismo, sin el amor que me brindaron los pastores y los hijos de los pastores en ese lugar, con todo y lo difícil que me es como convivir. No sé cuál es su discurso hoy, porque hace mucho tiempo que no les veo, pero en ese momento era una iglesia muy neopentecostal, que hablaba muchísimo de plata y de estas experiencias extrasensoriales que iban acompañadas de dinero, traigan dinero. claro. Em, pero sin esos pastores, sin esos hijos de los pastores y sin esas personas de esa iglesia, yo no hubiese sobrevivido en la fe, pero no era de ahí, yo no pertenecía ahí. Y luego vino un intento de construcción, una iglesia medio metalera, éramos muy raros, eran los creyentes con el cabello largo y la ropa oscura y los géneros musicales distintos, alternativos, y nos reuníamos en un bar. En un bar de la ciudad nos reuníamos, ese era nuestro encuentro los domingos, o a veces en las calles, en alguna parte de la ciudad, en las calles nos reuníamos, y fue una experiencia muy interesante de algunos años. mm, pero también se nos cayó en algún momento, los pastores llegaron y dijeron: nosotros ya no queremos esto, ustedes miren dónde se van a seguir congregando. Después de ese momento no hubo congregación. Después, muchos años después, hubo otro intento de comunidad, pero nunca era un lugar al que pertenecía, ¿no? Claro. Y es importante entender que el evangelio, el reino de Dios, se vive en comunidad, pero la comunidad del reino de Dios no necesariamente está dentro de las márgenes de la institución, ¿no?
Mi comunidad en estos años fue la gente con la que produje El Entre Nosotros, el documental. Mi comunidad en estos años eran algunos amigos con los que podía contar cuando tenía crisis existencial y de fe. Mi comunidad en estos años fueron algunos amigos de los que nunca me alejé. Mi comunidad en estos años fue ser papá de Ariel, ¿no? Y en ese momento crecer como familia, ¿no? Con mi ex esposa. Mi comunidad fue un montón de experiencias que me sostuvieron en el camino de reconocer a Jesús y a Dios ocurriendo en lo cotidiano, ¿no? A veces digo algo que es muy hereje y es que he aprendido más de Dios siendo papá de Ariel que leyendo la Biblia. Am, Hay personas que viven lo comunitario, como decían ahorita en las voces, con mi familia y con mis amigos. Ahí está la comunidad en la que ocurre el reino de Dios. Somos seres comunitarios congregantes por naturaleza. Tenemos la capacidad y la necesidad de comunicarnos los unos con los otros. Y dentro de esa comunicación cotidiana, natural, orgánica, también está la comunidad con la que estamos viviendo y presenciando el reino de Dios en el día a día, en nuestra vida. Nada, qué lindo lo que comentás porque tiene todo el recorrido de tu vida, tus dolores y esta nueva experiencia de vivir esta comunidad, de aprender siendo padre. La verdad, Tomás, nos quedaríamos una hora más escuchándote, compartiendo contigo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Y tenemos una pregunta final. Antes de hacerte la última pregunta, decirles que te pueden seguir en @teocotidiana. Tenés Instagram o Facebook, has comentado. Ahí seguramente lo van a poner los chicos en el Zocalito, pero ahí te pueden seguir. Yo entré, tenés varias cosas. Ahí tenemos un comentario, mirá. Dios, la fe y todo está en lo simple. Bueno, gracias, Mariana. Nada, decirle a la gente que lo sigan, que tienen cosas muy piolas. Y hacerte la última pregunta a vos, como solíamos terminar todo el año pasado, la pregunta que le hacemos a todos los invitados es, ¿qué hace arder tu corazón, Tomás? ¿Me la repites, por favor? ¿Qué hace arder tu corazón? Hay muchas veces me encuentro con el dilema de por qué rayos hago esto, porque esto es tiempo y esfuerzo. Y a veces uno se encuentra con gente que lo saca de quicio a uno en medio de lo que uno está haciendo en las redes sociales. Y usualmente, cuando me estoy haciendo mucho esa pregunta, como que Dios sabe cómo apaciguarme, porque usualmente cuando estoy internamente con esa pregunta, esto, ¿qué rayos? ¿Por qué rayos sigo haciendo esta vaina de Teo Cotidiana y todos los días mandando mensajes y haciendo episodios del podcast y escribiendo cosas y sacando un libro? Esto no me genera ingresos importantes realmente. Usualmente lo hago en mi tiempo libre. Entonces, soy estudiante, soy papá, soy profesional y trabajo. Y en mis tiempos libres, a veces en medio de mucho cansancio, saco el esfuerzo para hacer lo que hago en Teo Cotidiana. Aparece alguien en medio de esa pregunta y me dice, gracias por lo que haces, me has acompañado en mis momentos de crisis de la fe. Hace poquito conocí a alguien en el primer encuentro comunitario de Teo Cotidiana. Vino una muchacha que sinceramente pensé que venía porque nos acompañó Keren Armir, que es una muy buena amiga, que es cantante y vino a tocar y a cantar. Entonces,
en mi mente la conexión es, estas personas vienen porque vino Keren Armin, que genial, muy, muy bacano, pero el esposo de esta muchacha llega y me llama aparte y me dice, tuve una crisis de fe, am, y me acompañó tu podcast, escuché cada uno de tus episodios y esa fue mi cercanía con Dios en medio de esa crisis. Oh, eso es, me lo traje aparte y en secreto le entregué un librito. En secreto porque no tenía para las demás personas. Y me arde en el alma saber que puedo aportar y puedo acompañar el proceso de las personas por medio de ese mensajito tipo ex diario, cotidiano, con esas reflexiones diarias, cotidianas, con esos episodios del podcast. Hace poquito, en el último que hice, alguien me escribía, lloré y tocar el corazón de la gente en medio de sus procesos de la fe, eso me arde, eso me paja adentro, me enciende. Y creo que voy a ser un abuelo muy cool porque voy a seguirme poniendo mis gorras y voy a tener a Batman allá atrás. Aquí no se ve en este momento, pero allá tengo a Batman y allá tengo a personajes de Star Wars. Yo creo que voy a ser un abuelito muy cool haciendo episodios del podcast, escribiendo las reflexiones cotidianas, haciendo más libros, con la certeza de que si lo que sea que yo digo alcanza el corazón de alguien que está viviendo su proceso de fe, oh, eso lo es todo.